Saludos amigos, saludos amigas. Estamos ya, Héctor Tineo, en el comentario en diariodominicano.com. Nosotros vamos a presentar en los próximos días una serie de comentarios observando por qué a República Dominicana le ha sido tan difícil hacer el tránsito de colocarse en un punto de entender la vida en democracia. En la República Dominicana esto depende como si fuera una institución pública, que la institución depende de quién sea el titular. Llegó un funcionario nuevo y él entiende que lo puede cambiar todo. Y le dicen, no, pero espérese, mire que hay esta normativa constitucional o legal que establece este límite. No, eso es lo que menos importa. Y eso tiene que ver mucho de cómo la República Dominicana inició su proceso democrático, de cómo eso fue, cómo se produjo y cómo las voces que entendían cómo se podía construir un sistema democrático fueron eliminados en el camino. Y se impusieron las voces de la intolerancia y las voces que entienden que una ley se puede acomodar a un momento determinado. Y esto a propósito de ese decreto 124. Me voy a permitir repetir algunas de las informaciones de los objetivos que plantea ese decreto, el 124, que ha sido promulgado por el presidente Luis Abinader. Ese decreto, oigan lo que dice. Esto es muy importante, ver esto, porque le muestra lo que digo, cómo se puede jugar en la República Dominicana. Dice, esta es una información de la Dirección de Prensa del Palacio Nacional. El gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader promulgó este martes el decreto 124, que regula la publicidad oficial y establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas e influenciadores de los medios digitales. Con esta medida, el gobierno busca impulsar la rendición de cuentas, promover la transparencia y divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos. Oiga esto, divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos. O sea, yo te voy a dar una publicidad, pero esto es lo que tú me vas a difundir. Esto es lo que se va a difundir, porque eso es lo que yo considero que es de interés. Al responder preguntas de los medios de comunicación, el jefe del Estado afirmó que la discusión del decreto 124 fue de alrededor de 4 meses y estuvieron involucrados todos los sectores. El presidente aseveró que con esta medida manda un mensaje de que aquí hay que respetar los recursos del gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales. Dijo que el decreto es parte de la segunda oleada de reformas de este año que se realizarán desde el gobierno para continuar controlando los gastos y que exista mucha más transparencia, lo cual ha sido uno de los objetivos del presidente Abinader. De su lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, dijo que al iniciar un nuevo año, el gobierno reafirma su compromiso de impulsar canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para brindar informaciones relevantes y veraz sobre los servicios públicos. La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos. Pimentel dijo que si el gobierno del presidente Luis Abinader asumió el compromiso histórico de regular la publicidad oficial por primera vez en la historia de República Dominicana, como una práctica de rendir cuentas para promover más transparencia y divulgar informaciones que considere de interés general en busca de seguir mejorando los gastos públicos y eliminar las distorsiones y dispendios del pasado periodo electorales.
La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como facilitar el acceso oportuno y eficiente a la información de los interesados. Esta tendrá que ser siempre veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía. Las disposiciones del decreto son de cumplimiento obligatorio. Todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, las cuales serán monitoreadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección Estratégica y Comunicación Gubernamental. A partir de ahora, la publicidad oficial será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como facilitar el acceso oportuno y eficiente a información veraz, objetiva, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía. Oigan esto, solo se podrá promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan algunos de los objetivos definidos en el propio decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las audiciones y las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos, e informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares. Queda prohibida la utilización de publicidad oficial como subsidio o pago encubierto para beneficiar directa o indirectamente a comunicadores, personas, medios de comunicación social o cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación. Las donaciones que de forma personal o a través de terceros y vinculado bajo cualquier título o modalidad sean realizadas por cualquier entidad del sector público estatal. Queda prohibida la utilización de la publicidad oficial con propósito propagandístico. Oigan, este decreto es lo que expresa lo que ha sido la política de comunicación del gobierno. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la publicidad. Ha sido una política de exclusión. ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjese que dice ahí que se puedan utilizar. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Cojan el histórico, pidan la información en acceso a la información, para que ustedes vean cómo se ha colocado el presupuesto de publicidad del gobierno. Es un presupuesto que se ha colocado de manera selectiva. Fíjese que aparecen los gordos y aparecen unos flaquitos que apenas, si usted no tiene unos lentes, no lo puede ver el cuerpo de flaquitos de esos que aparecen en los beneficiarios de la publicidad estatal. Ha sido una publicidad colocada con un criterio de privilegio. Esa es la realidad. Fíjese lo que ha pasado, que ha reaccionado, que yo lo veo muy bien, el Colegio de Periodistas, su presidente, ha reaccionado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, su presidente, y nosotros decimos que eso es importante, porque ellos conocen ese cuadro. ¿Qué es lo que ellos ven en ese decreto? Digo que los chiquitos en esta brisa se van a caer por la baranda y no se le va a ver la cabeza. Eso es lo que va a pasar. ¿Usted sabe por qué? Porque ya la publicidad, la masa de la publicidad para el año en curso, ya esa publicidad está distribuida. Ya los varones y baronesas de la publicidad saben por qué la colocaron y por qué establecieron montos. Esa es la realidad. Señores, ese decreto lo que ahora le va a permitir a los burócratas es justificar el no. Cuando vaya un productor de un programa pequeño de los programas, que tiene un programa de radio, un programa de televisión pequeño, va a buscar publicidad, escribe una carta o va personalmente,
la respuesta, le van a decir, bueno, es que ha habido un corte. El gobierno ha decidido recortar la publicidad y de esta manera. Pero ya los gordos están colocados. Los beneficiarios que han recibido la masa de la publicidad estatal, que han podido bailar la guaracha en el nivel más alto, ya todos esos están tranquilos porque hubo el cuidado de sacarle su aparte. Los chiquitos, no hay problema con los chiquitos, porque no tienen que protesten en sus medios y que digan lo que le dijeron cuando fueron a solicitar publicidad a una entidad pública. No, la publicidad en República Dominicana se otorga con un criterio de privilegio. Si usted quiere ver, fíjese que hay una asociación de medios digitales que ha dado la información. ¿Usted sabe qué información ha dado? Que de la publicidad estatal, en el año que terminó, ¿usted sabe cuál fue el monto que llegó? 3%. Porque son los chiquitos. Los chiquitos, que son personas, por ejemplo, que en campos y ciudades, en el Distrito Nacional, tienen un proyecto de comunicación. Tienen un periódico, o tienen una emisora, o tienen un canal de televisión, y están luchando. No tienen subsidios, no tienen patrocinadores, no tienen unos padrinos, porque usted sabe que en la comunicación en República Dominicana hay padrinos que sustentan a comunicadores, los sustentan. Algunos incluso no lo niegan, lo dicen públicamente, pero otros lo mantienen en privado, pero son protegidos por un padrino. Los micros no tienen padrinos, porque los micros regularmente tienen medios pequeños y entienden que no tienen que darle publicidad y se quedan fuera. Es con este decreto se resuelve ese problema, porque ahora cuando esos micros vayan a pedir publicidad, lo que le van a decir en las entidades públicas no es que ya hay una medida. Acuérdate que los contenidos, la publicidad ahora se toman en cuenta los contenidos, se toma en cuenta lo que tú vas a informar. Todo esto se toma en cuenta ahora. Y todo. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? No tiene dónde ir, se quedó fuera. Pero para que ustedes sepan, mira, dice esa asociación de medios digitales que de ese monto de publicidad del gobierno, el año pasado, 3% llegó a esos medios, que son los medios pequeños, que hay centenares en República Dominicana, porque todas las provincias tienen campos que tienen medios, y eso le sirve hacen un servicio social importante, porque probablemente en esas comunidades pudieran ocurrir más cosas peores si no tuvieran esos medios, que por lo menos colocan la información en la red y la gente se entera de qué está pasando en Guayajayuco. Que Guayajayuco no suena en la capital porque eso está allá en la línea, y eso, después que ustedes hablan de frontera, lo consideran que ya eso no tiene importancia en el criterio de estos burócratas que deciden la publicidad. Y sobre todo, reiterando el criterio, esa es una publicidad que se coloca, la publicidad pública, de una manera discriminatoria en República Dominicana. Ese decreto, lo único que procura es que se diga en la calle y que ya lo sepa todo el mundo, para que no se aventure ahí a molestar, que no hay publicidad. Y con estos contratos que ya están en manos de la sociedad, que ya han hecho una distribución de publicidad, ya la han hecho, ya la publicidad gorda está decidida, y los beneficiarios de la publicidad gorda van a seguir, porque esa es una decisión, una política que ha aplicado la presente administración del gobierno. ¿Por qué eso no se lo dicen al presidente? Porque hay miedo en República Dominicana. Hay mucha gente que siente miedo. Dice, no, si digo esto me van a castigar. Pero nosotros lo decimos porque somos periodistas profesionales. O sea, nosotros somos periodistas de profesión. Nosotros somos también abogados de profesión, que eso nos permite a nosotros combinar y mantener la dignidad.
Pero el decreto lo que viene sencillamente a decirle a los pequeños, a los micros, no, y el juego terminó. Y lo otro es, usted venirle de cualquier manera que se lo explique, decirle al país que usted cuando la administración de gobierno le faltan menos de 8 meses a la gestión gubernamental, que usted venga con una nueva política. Oiga, eso también es otro hito en la historia dominicana. Eso nunca había ocurrido en una administración de gobierno. Que terminando un gobierno, usted le diga que está aplicando una nueva política para la colocación publicitaria. No, eso es política para beneficio de una gestión. Bien que los gremios reaccionen, el colegio, como lo ha hecho el colegio, que lo explique muy bien su preocupación por los micros, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también haya reaccionado muy bien, que hablen por los micros, porque los que van a salir más perjudicados de esta decisión son los micros, porque sencillamente no van a tener publicidad y hay una justificación para dejarlo fuera. Lamentable que eso ocurra en un país, República Dominicana, que como ha comenzado, tiene décadas en un proceso de lucha por el fortalecimiento de las entidades democráticas en República Dominicana. Eso es lamentable. Ninguna persona que entienda los valores y obligaciones de un proceso democrático sugiere una medida de ese tipo. Y le hubiese planteado al presidente, no, señor presidente, eso no es adecuado. El que se lo ha sugerido le quiere hacer un daño. Mañana usted verá la consecuencia, que el único afectado ahí es su figura, la figura del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la gente? No lo ha tratado como una sociedad pensante, no ha tratado a la comunidad nacional como que razona, sino una comunidad nacional que se le puede decir cualquier cosa y que va a querer cualquier cosa. No, la política obliga a ser honesto, a ser serio, a decir lo que usted promete, a decir verdad. Todo eso lo obliga a la política. Usted ve el proceso español y usted dice, ¿cómo esa gente de una dictadura como la de Franco, que se metía en el cine, se metía en el teatro, se metía en la literatura, en todo se metía Franco, se metía? No se podía, imagínense, una mujer con pantaloncito corto o minifalda, eso no podía salir a la televisión española, porque era censurado. Y comenzó ese proceso democrático en España, pero usted sabe qué fue lo primero que se plantearon. Lo primero que se plantearon, esa figura de ese proceso español. Torcuato Fernández era una figura del gobierno. La figura del gobierno. Adolfo Suárez, que llega a la presidencia en ese proceso, que luego fue electo presidente constitucional en España, ¿qué planteaba? No, este es un juego para jugar a la democracia. Y en una democracia lo primero que tienen que entender es que todos los españoles tienen los mismos derechos, no importa su ideología. Y por eso fíjese la explosión que se produjo cuando el gobierno del presidente Adolfo Suárez comenzó el proceso de reforma en España, que dijo, es un proceso de reforma, que venían las reformas políticas, las reformas sociales, las reformas económicas, las reformas fiscales, todo eso lo planteó. ¿Y cuál es el mérito de Adolfo Suárez? Que le legó a los españoles un nivel de logros democráticos e institucionales que en España no hubo manera de devolverlo. No hubo manera. ¿Cómo usted podía decirle a España de establecer censura previa, establecer que una organización política por sus ideas no puede tener calidad de participantes en la vida política de España? Nada de eso. Él dijo, no, España tiene que ser como son los otros españoles, los excluidos. Entonces,
República Dominicana le ha sido difícil eso, porque no tuvo en ese inicio ese proceso español, que nosotros aquí en el comentario de Diario Dominicano vamos a hablar de varios episodios de ese proceso para que ustedes vean por qué ellos pudieron dar el tránsito con velocidad a la democracia, porque en ese proceso recuerden que siguieron los pactos de la Moncloa, todo lo que ocurrió en España y cómo un país que vivió de una dictadura férrea pasó a ser un Estado democrático. Por eso, porque existió un liderazgo que tenía una visión democrática, un liderazgo que entendía que en una sociedad tienen que participar todos, que no puede haber exclusión. Si usted plantea que un sector tiene que ser excluido o maltratado, como ocurre con esto de la publicidad, lo nuestro, lo que se corresponden, no hay problema, carta abierta. Y ustedes han visto los escándalos que se han dado, porque la Dirección General de Compras es la primera, pero hay una serie de contratos que se lo estaban aplicando al margen de compra y contrataciones. O sea, que ya cualquier palabra que le digan a la sociedad tiene sus aprensiones, la tiene por las realidades. Hay una dirección de compra y contrataciones, una ley, pero ocurre que esa ley la vuelan. Hay una ley nosotros tenemos una aplicación de política impositiva, pero ocurre que se descubre de unos magnates que no pagaban impuestos, y todo eso pasaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Una sociedad que no entiende la democracia. O sea, una sociedad con autoridades que tienen figuras que no entienden la democracia. Entonces, nosotros le decimos aquí, y me voy a permitir decirle al presidente Luis Abinader, o sea, al amigo, oiga bien, que se cuide, porque aquí hay gente que se tira a los presidentes con múltiples bellaquerías y después los platos rotos y las malas recordaciones al presidente, pero nadie dice quién la sugirió y quién la hizo. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Presidente, cuídese. Tienes unos peloteros que batean muy duro, pero de FAO. Y tiene que cuidarse porque usted sabe que un batazo de FAO a cualquiera que lo coja fuera de la línea le da duro. Entonces, ojalá esto se entienda. Y ojalá el presidente Luis Abinader observe el contenido de ese decreto, que lo vea de nuevo y hable con los que lo sugirieron, que plantearon ideas. Sencillamente no entienden la vida en democracia, no la entienden. Usted podría decir, bueno, nosotros tenemos un orden constitucional que establece la igualdad, ve el camino para los privilegios, todo eso. Sin embargo, ¿por qué ocurre? Bueno, porque hay actores que no entienden la democracia ni que entienden que la vida de una sociedad es mejor en la medida que esa sociedad sea capaz de someterse a los mecanismos democráticos. En una sociedad que entienda que nadie tiene derecho a excluir a un ciudadano, a una ciudadana, no tiene derecho a excluirla por el color, su condición física, su condición de pensamiento, nada de eso. En una democracia eso no se puede hacer, pero eso en República Dominicana ciertamente que resulta difícil de entender, y nosotros vamos a hablar de por qué en República Dominicana es difícil que la democracia sea fluida y que en cada proceso la democracia se fortalezca. Gracias por la atención y continuamos el comentario en otra oportunidad de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Superar las diferencias y trabajar juntas y dominicanos. Hoy me dirijo a ustedes. Esa empresa de la que hoy se alega diariodominicano.com, el medio de comunicación.